Esa es la verdad. Es la verdad. Y quizá ustedes piensen que, bueno, que ustedes también, si la leyeron. Pero yo tenía que decirlo porque parece que de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda cierta prevaricación crítica, ¿no? Donde libros como La montaña mágica son calificados de soporífera, tocho, insufrible, que si lo leíste cuando tenías 20 años no lo vuelvas a leer porque no la vas a soportar, cosas así, ¿no? Coñazo, como dicen en España cuando algo es muy aburrido, ¿no? Pero yo tengo que decir que la leí con 40 y tantos años y que ha sido una de las experiencias de lectura más inolvidables que yo he tenido en mi vida. Eh, la, la leí el año pasado, también comencé con esa especie de reto de leer un capítulo por día y me volvió a pasar lo que me ha pasado otras veces, me pasó con el Quijote también, que es que te fascina tanto que te lo vas leyendo con más avidez y la terminas con muchísimo tiempo antes del que pensabas, ¿no? Y por supuesto es memorable. Había alguien que decía que sí, que había que leer La montaña mágica, pero que te la leyeras saltándote páginas, porque las peroratas de Settembrini no había por qué leer las cosas así. No, yo creo que lo que hay que hacer es justamente todo lo contrario. Uno tiene que leer sin saltarse páginas, ¿no? De lo contrario, mira, mejor no te la leas y léete un resumen en el Rincón del Vago, ¿no? O ve la película, ¿verdad? No, la gracia de leer este tipo de libros es justamente ese, ¿no? Igual que el Quijote, ¿no? Es leerlo justamente como fue escrito, sin que te saltes nada más. Los discursos y las discusiones de Settembrini con Nafta son de las cosas más espectaculares que tiene la novela, ¿no? Quiero más adelante referirme a eso. Recordé este cuento, un cuento que viene en este libro de Susan Sontag, el primer cuento, el cuento que abre este libro, es un encuentro de ella siendo muy joven con Thomas Mann, que vivía en California en esos años, ¿no? Años de la posguerra, ¿verdad? Y Sontag, no Sontag que tendría veintitantos años, Sontag nació en el 33, vamos a suponer que esto ocurrió en el año 50, quizás, ¿no? Con 17, 18 años tendría, ¿no? Y ella cuenta cómo ella y un amigo fueron a visitarlo, ¿no? Y hablaron con Mann, él lo recibió y en ese momento le estaba escribiendo Doctor Faustus y tenía mucha fe en esa novela, aunque él le confiesa que su novela preferida de todas las que él había escrito era La montaña mágica, pero ella le dice que justamente Doctor Fausto le tenía mucha fe a Doctor Fausto y después que salió no tuvo el éxito que él esperaba, ¿no? Pero ella dice cosas muy, muy buenas con las que yo concuerdo. Por ejemplo, ella menciona, bueno, ella habla, dice, el ímpetu humanitario de Settembrini, pero también la melancolía y el desprecio de Nafta, ¿no? Entonces ella dice, me fascinaba la ternura, algo diluida por la condescendencia con la que Mann retrata a Hans Castorp, el protagonista. Lo retrata como simple, ultraformal, dócil, mediocre, ¿no? Y ella repite la ternura, ¿no? Con cierta también, dice, señala cierta mojigatería, bueno, obviamente en ese ambiente de principio del siglo XX, ¿no? Y hace, bueno, apuntes muy, muy profundos, ¿no? Sobre su percepción a partir de la lectura de La montaña mágica. Recordé también que en este libro, en los tratados en la Habana de Lezama, hay un ensayo de Lezama que se llama Man y el fin de la grandeza, porque Lezama aquí, en este ensayo que es bastante breve, refiere al crepúsculo de una gran cultura. Él dice que es como un coro wagneriano que se va apagando, ¿no? Con el tiempo. Él menciona acá, habla, bueno,
Dice, de hecho, todos los grandes realizadores de nuestra época, un Proust, un Claudel, un Valéry, un Joyce, un Spengler o un Mann, toda esa familia de grandes europeos que nuestra generación ha contemplado un tanto perpleja su extinción, pertenecían a esas últimas resonancias emitidas por el coro wagneriano, ¿no? Y menciona aquí, hace una referencia a el capítulo de la nieve, de la tormenta de nieve en el que se ve envuelto Hans durante una salida que hace del sanatorio, ¿no? Y él les ama, dice, la divagación de Hans por la nieve hasta llegar por el sinsentido a ser arrebatado por el espíritu de la extensión y la concentración de lo temporal. Ahí hay algo que les ama, lo ve muy bien, porque después Cioran lo retoma. Cioran decía que el capítulo de la nieve de la montaña mágica era la cima de la novela porque nos llevaba más allá del tiempo, ¿no? Y yo creo que justamente una de las grandes obsesiones de Mann con esta novela es el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que el narrador va contando, ¿verdad? Lo normal, o sea, Hans llega allí al sanatorio, se baja del tren, lo recibe su primo y de pronto vienen unas intromisiones del narrador, ¿no? Que son muy, muy curiosas, ¿no? O sea, Mann no podía dejar de hacer acotaciones filosóficas sobre, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Él decía, con esa gravedad que uno lo imagina, ¿no? Decía, 2 jornadas de viaje alejan al hombre y con mucha más razón al joven cuyas débiles raíces no han profundizado aún en la existencia de su universo cotidiano, de todo lo que él consideraba sus deberes, intereses, preocupaciones y esperanzas. Esto es en la segunda página de la novela, ¿no? Y la alejan infinitamente más de lo que pudo imaginar en el coche que le conducía a la estación. Ahora dice, el espacio que girando y huyendo se interpone entre él y su punto de procedencia desarrolla fuerzas que se creen reservadas al tiempo. O sea, son curiosas esas pinceladas en la prosa de la novela, porque una de las cosas que más me llamó la atención a mí de la montaña mágica era el humor con el que estaba escrito, ¿no? Me sorprendió profundamente porque yo con 20 años tenía una edición de la montaña mágica que nunca me atrajo porque era una edición realmente espantosa, era un ladrillo tremendo, ¿no? Y yo le pasaba por al lado y nunca me detuvo más que para ojear determinadas cosas, pero nunca me decidí a cometerlo, ¿no? Hasta que, bueno, me hice de esta edición de bolsillo y la leí, como les contaba, con gran deleite, ¿no? Pero no tenía idea del tono humorístico que Mann le da, ¿no? A muchos de los pasajes que hay en esta novela. No sé si conocen la historia es sencilla si se quiere. Hans llega al sanatorio a visitar a su primo que está ingresado porque está enfermo y ahí, bueno, comienzan a ocurrir una serie de cosas. Al final, Hans, que nunca se creyó enfermo, ¿no? Está unos 7 años, si no recuerdo mal, unos 7 años internado en ese sanatorio cerca de Davos, Suiza, ¿no? Entonces hay mucho juego con eso porque pasado un tiempo, ¿no? Eh, le pregunta, bueno, pero ¿estás enfermo, no? Y él decía, no, yo no estoy enfermo, ¿no? Y los médicos que tienen una gran carga de ironía le decían, sí, eso es lo que dicen todos, que no están enfermos, pero al final termina permaneciendo allí por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ahí hay una historia de amor, como da Chad, él se enamora de una mujer que es absolutamente inalcanzable, él la ve a la distancia, ¿no? Y es muy curioso que cuando Mann logra, ¿no? Cuando el narrador nos logra armar el set para que se encuentren estos dos personajes y él le puede declarar su amor, lo hace en francés. Y en casi ninguna edición está traducido ese pasaje. O sea, son 3, 4, 5 páginas en francés, ¿no? Entonces yo obviamente lo que hice fue, bueno, en internet alguien lo tradujo y me fui a Google y pude leer el pasaje, porque bueno, francés no leo, entonces me pude enterar de qué había pasado en ese diálogo, ¿no? Entre Chauchat y Hans.
gracias a una traducción por ahí espuria, ¿no? Eh, ¿Qué decir? Hay cosas memorables. Recuerdo un pasaje donde una discusión entre Settembrini. Settembrini sería hoy, podríamos decir hoy, sería un típico intelectual con tintes de izquierda, ¿no? O sea, que cree en el progreso, que cree en la educación. Y NAFTA vendría a ser una especie de conciencia crítica, ¿no? Descree de todo, descree de la democracia, ¿no? Descree de la educación como ha sido concebida, ¿no? Hoy sería, digamos, una persona afiliada, digamos, ciertos movimientos conservadores, o sea, que descreen de las maniobras, al final en lo que ha terminado convirtiéndose el progreso, ya van a ser 100 años que salió esta novela, ¿no? Eh, pero las discusiones son muy sustanciosas porque ahí se están manejando términos que hoy están en el debate de la sociedad, ¿no? O sea, hasta qué punto funciona la democracia, ¿no? Y las cosas como conocemos que ha sido ordenado el mundo, ¿no? Y me parece que todavía tiene que muchísima vigencia, varias de las discusiones que tienen ahí Settembrini y, y NAFTA, ¿no? Hay un capítulo insufrible de la huilla, ¿no? Que se hizo bastante pesado, pero en sentido general es una lectura fascinante. Por supuesto, el personaje de Hans es memorable, ¿no? Yo tomaba algunas notas, porque yo coincidía con lo que decía la Sontag. Yo notaba, Man se esfuerza por no hacernos ver a Hans como un mediocre, sino apenas como alguien que no es ni genio ni estúpido. Desde que Hans se baja del tren, en el primer capítulo, ya es símbolo de una época. Ya eso conecta un poco con lo que decía Lezama, ¿no? Una de las características que señala eh, también Lezama en su ensayo, ¿no? La lectura de este libro es también una invitación a la reflexión sobre el arte de novelar, cómo ha sido el trayecto de ahí a este presente de tanta novela insulsa, tenida por buena, y qué significa hoy ese acto, ¿no? La indagación sobre el tiempo que contienen estas páginas son la apertura a una búsqueda que va más allá del artefacto narrativo per se, ¿no? Y que nos interroga sobre nuestros modos de leer y nuestra educación lectora. Eh, yo digo, bueno, lo que nos queda a nosotros como lectores es trabajarnos estos libros, ¿no? Como lectores, trabajárnoslo, ¿no? Hacerlos, hacerlos potables para nosotros, pero de una manera eh, que también nos dé placer. O sea, para mí fue una experiencia absolutamente placentera, una novela como Thomas Mann, pero me sorprende muchísimo encontrar, por ejemplo, en esos tweets que yo veía ayer, donde el crítico decía que la había leído como 20 años y no lo volvería a hacer porque es una especie de coñazo, la mayoría de las personas coincidían con él, ¿no? En que no la leerían o que la dejaron a la página 100 porque no podían. O sea, bueno, pero, en fin, cada cual lee desde una experiencia privada, ¿no? Pero yo sí quería dejarles saber que primero fue una lectura fascinante para mí, que fue una lectura reciente, no importa si tienes 20 o 40 o 60, siempre va a haber un buen momento para leer una novela como La montaña mágica, ¿verdad? Es una cosa muy crepuscular de principio a fin esta novela. O sea, tú la lees con un regusto de algo que se perdió y que no se va a poder recuperar nunca, ¿no? Hay otro pasaje fascinante donde dice, cuando estamos enfermos es cuando nos hacemos corpóreos, nos hacemos más corpóreos que nunca porque somos todo cuerpo, ¿no? Es el único momento que tiene el ser humano para ser enteramente cuerpo, ¿no? Porque perteneces a la enfermedad, ¿no? Y claro, es una típica novela de confinamiento porque se desarrolla durante más de 1000 páginas en un sanatorio, ¿no? ¿Verdad? De los Altos. Yo me fasciné con esa novela, yo empecé a buscar fotos de ese sanatorio que creo que existe todavía, o uno que él tomó bueno, me pasa con los libros con lo que yo me apasiono, ¿no? Empiezo a recopilar información y fotos y no sé si esas fotos que vi era de exactamente el mismo sanatorio o es uno en el que él se inspira, ¿no? Para escribir esta novela, que no le crean a nadie que les diga que no es una gran novela o que no pertenece a lo mejor de la tradición novelística europea o universal, porque sí lo es, ¿no? Sí lo es. Y sería una novela que incluso yo releería con total
con total placer. Es todo por hoy. Gracias.